Hola, en este vídeo vamos a tratar sobre las operaciones básicas que podemos hacer con los números racionales. Los números racionales son un subconjunto de los números reales que representamos por la letra Q. Números racionales son todos aquellos que podemos representar como cociente de dos números enteros. Por ejemplo, 2 quintos. 2 quintos. El numerador es el 2, el denominador es 5. Se lee 2 quintos y se interpreta como 2 partes sobre 5 o de 5 partes cogemos 2. Como números racionales podemos escribir todos los números enteros, los decimales exactos, los decimales periódicos y los decimales periódicos mixtos. Vamos a poner un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, los números enteros, que como sabéis son los negativos, menos 5, menos 6, los números positivos, 1, 2, 3, cualquiera de ellos se puede escribir como cociente de números enteros. Por ejemplo, el número 3 se podría escribir como 3 sobre 1 o como 6 sobre 2, o de infinitas maneras, no solamente estas dos, 9 entre 3 y así podríamos seguir. Los números decimales exactos. Números decimales exactos, por ejemplo, el 0,3, que se podría escribir como fracción, como cociente de dos números enteros, por ejemplo, 3 entre 10. Los decimales periódicos, aquellos que tienen una parte decimal que se repite indefinidamente, 0,333 periódico. Este número, por ejemplo, tiene la posibilidad de escribirse como el cociente de 1 entre 3, un tercio, o los decimales periódicos mixtos. Vamos a poner, por ejemplo, el 0,1333 periódico. Este número, los decimales periódicos mixtos, tienen por una parte un número anteperiodo, que sería el 1, que no se repite, y luego tiene una parte periódica, 3333. Cualquier número de este tipo, decimales periódicos mixtos, se podrá escribir como fracción. En este caso, el número fraccionario, el número racional que lo representa serían 2 quinceavos. Bien, una vez identificados qué son los números racionales, vamos a pasar a realizar operaciones básicas entre ellos. Vamos a empezar por la operación más sencilla, que es la suma de números fraccionarios con igual denominador. Por ejemplo, vamos a realizar esta operación: 2 quintos más 1 quinto. Los dos números fraccionarios tienen igual denominador. Vamos a realizar esta operación identificándolo con un caso, comparándolo con un caso de forma gráfica. Vamos a resolverlo también de forma gráfica. Como hablamos de 2 quintos y de 1 quinto, este rectángulo lo divido en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Tantas partes como me manda el denominador. 2 quintos. 2 quintos serán 2 partes de las 5. 1 quinto. 1 quinto será una parte de las 5. Ahí lo tenemos. Entonces, o podemos ver gráficamente que 2 quintos más 1 quinto son pues 3 quintos. En definitiva, ¿qué es lo que hacemos cuando tienen igual denominador? Respetamos el denominador, volvemos a colocar el denominador, el mismo, y hacemos la operación entre los numeradores. 2 más 1, 3. Otro caso, por ejemplo, sería 3 séptimos menos 1 séptimo. De igual manera que hemos resuelto el anterior caso, dejamos el mismo denominador y operamos los numeradores. 3 menos 1, 2. Bien, ya sabemos cómo sumar fracciones, números racionales con igual denominador. Vamos a trabajar ahora la suma de fracciones con distinto denominador. Por ejemplo, vamos a hablar del caso de
un cuarto más 3 octavos. Y al igual que antes, nos vamos a apoyar en un dibujo para entender por qué hacemos, cómo hacemos esta suma. Fijaros, aquí hablamos de un cuarto. Este rectángulo lo divido en 4 partes. Un cuarto será una de las 4. Bien, pero ahora vamos a situar 3 octavos. El tema es 3 octavos son 3 partes de 8, pero aquí solo tengo 4 partes. ¿Cómo represento 3 de 8 si solo tengo 4 partes? Tengo un problema a la hora de dibujarlo. Al igual que aquí, para poder sumarlo, lo tengo aquí el mismo problema. Necesitamos, por lo tanto, para poder sumar fracciones con distinto denominador, realizar un paso previo. El paso previo consiste en poner a las dos fracciones con el mismo denominador. ¿Cómo consigo eso? Pues utilizando lo que se conoce como fracciones equivalentes, fracciones que valen lo mismo. Por ejemplo, un cuarto. ¿Cómo puedo sacar fracciones equivalentes a un cuarto? Me interesaría sacar una fracción equivalente a un cuarto que tuviese de denominador el número 8, que es el denominador que tiene 3 octavos, y así poder sumarlo. Fijaros, para sacar fracciones equivalentes, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el denominador por un número, en este caso del 4 pasamos al 8, por lo tanto tendré que multiplicar por 2 y también por el mismo número multiplicaré el numerador, en este caso también por 2, de tal manera que 4 por 2, 8, 1 por 2, 2. De esta manera tengo una fracción equivalente con denominador 8. Utilizo esa equivalencia para poder resolver esta suma. Es decir, un cuarto son 2 octavos. Ese es su equivalente, más 3 octavos. Tenemos entonces ya dos fracciones igual denominador, respetamos el denominador, 2 más 3, 5. Nos estábamos olvidando un poco del gráfico, claro. Un cuarto más 3 octavos. Un cuarto ya lo tengo aquí representado en rojo. 3 octavos no lo podía colocar. Pero ahora bien, teniendo en cuenta que un cuarto hemos demostrado que es lo mismo que 2 octavos, lo que estoy haciendo es lo siguiente: dividir en 8 partes el objeto en el rectángulo inicial. Entonces vemos que 1 de 4, que era la parte roja, es lo mismo que 2 de 8. Hay 8 partes, 2 son rojas. Exactamente lo mismo. Y ahora tenemos que representar sobre el dibujo, ya podemos representar sobre el dibujo 3 de 8. 3 de 8, 1, 2 y 3. De las 8 partes. En total, ¿qué tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5 de 8. Bien. Vamos a poner otro caso de sumas con distinto denominador. Por ejemplo, vamos a poner un medio más un tercio. Distinto denominador. Voy a intentar sacar el mismo denominador. Cogemos un medio. ¿Cómo saco fracciones equivalentes? En principio, intentaré buscar una fracción que tenga denominador 3, según lo indicado antes. El problema está en que no existe ningún número que al multiplicarlo por el 2 me dé 3. No lo hay. Ese número no lo encuentro. No existe ningún número entero. Multiplicar por un número entero. No lo hay. Entonces no voy bien encaminado por ahí. Si intentamos
hacer lo contrario, desde un tercio sacar una fracción con denominador 2, tampoco hay ningún número entero que multiplicado por el 3 nos dé el 2, ni multiplicando ni dividiendo por el número entero me consigo el 2. ¿Qué hacemos en ese caso? En estos casos, lo que hacemos es simplemente multiplicar los denominadores entre sí. Es decir, vamos a buscar equivalentes a las dos fracciones. ¿Qué denominador voy a buscar? 2 por 3, el resultado del producto de los dos denominadores. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. Nos fijamos entonces que desde un medio, como saco una fracción que tenga denominador 6, pues multiplicando por el número 3. El numerador también lo tendré que multiplicar para que efectivamente sea equivalente por el número 3. Tenemos ahí 3 sextos. Esa es la fracción equivalente. Y desde un tercio voy a ver si consigo una fracción equivalente con el denominador 6. Pues eso se consigue multiplicando por el mismo número, en este caso por el 2. Y el 1 por el 2. 1 por 2, 2. Estas son las dos equivalencias. Un medio son 3 sextos, un tercio son 2 sextos. Igual denominador, se coloca el 6, 3 más 2, 5. Gráficamente, esto que acabamos de hacer se haría de la siguiente manera. Si divido, como habla de un medio, cojo una de 2. Una de 2 sería esta parte de aquí. Vamos a ponerle una de 2. Una de 2. Pero, efectivamente, ¿cómo cojo una de 3? Si solo tengo dos partes. Bien, tendré que hacer esta operación, dividirlo en 6 partes para poder sumarlo igual, para poder coger 3 partes. De esta manera, con estas divisiones que acabo de hacer, he dividido el mismo objeto en 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un medio, que ya lo había cogido en rojo, es lo mismo que 3 de 6. Y un tercio es lo mismo que 2 sextos. 2 de 6. 1 y 2 de 6. Ahí ya lo tenemos. Comprobado que un medio más un tercio, que es lo mismo que decir 3 sextos más 2 sextos, son 5 sextos. Bien. Vamos a pasar ahora a explicar cómo podemos hacer el producto de cómo se realizan los productos, las multiplicaciones entre las fracciones. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, decimos 3 quintos por 2 séptimos. Como veis, esto saldría las 3 quintas partes de las 2 séptimas partes. Para multiplicar fracciones, estas no necesitan que tengan igual denominador. Se multiplican los numeradores entre sí, 3 por 2, 6, y los denominadores entre sí, 5 por 7, 35. Bien. No tiene más, es una operación muy sencilla. En el caso que nos queda es la división. Vamos a dividir fracciones, por ejemplo, por poner el mismo caso que anterior, 3 quintos dividido entre 2 séptimos. Dividido entre 2 séptimos. ¿Cómo se divide en fracciones? La primera idea es que tampoco necesitan, al igual que el producto, que tengan igual denominador para poder hacer la división.
y lo que se hace es el producto en cruz, es decir, el numerador por el denominador, 3 por 7, y se pone en el numerador 21, denominador por numerador, y se pone en el denominador, 5 por 2, 10. Estas son las operaciones básicas con los números fraccionarios. Vamos a hacer un ejercicio en el que combinemos varias de las operaciones y diferentes tipos de números. Por ejemplo, vamos a poner un número natural, 2, más un número fraccionario, un quinto, menos otro número fraccionario, 2 décimos, añadimos un producto que va a multiplicar a toda esa cantidad, por ejemplo, 3 medios. Bien, os recuerdo que el orden de las operaciones viene marcado siempre por los productos. El producto lo tenemos aquí. Y a quien afecta es al corchete, que es lo que tiene a la izquierda, con esta fracción que tiene a la derecha. Para hacer este producto, por lo tanto, debo resolver previamente el corchete. Nos fijamos que en el corchete tenemos un número entero y dos números fraccionarios. Y los tres tienen distinto denominador. ¿Qué debemos hacer, por lo tanto? Colocar el mismo denominador. En principio, recordamos que 2, como número natural que es, se puede escribir como número fraccionario. Sería 2 partido de 1. Entonces, ¿qué denominador común a las 3 voy a buscar? Bueno, me da la sensación de que podría encontrar el denominador 10 en los 3 casos. Vamos a verlo. 2, como hemos dicho, es lo mismo que 2 partido de 1. Si multiplicamos por el número 10, numerador y denominador, consigo una fracción con denominador 10, que es lo que me interesa. El 1 pasa a ser el 10 multiplicando por 10, y para que sea equivalente, el 2 debo multiplicarlo también por 10. 2 por 10, 20. 20 décimos es lo mismo que el 2. 20 décimos lo pasamos al ejercicio. Un quinto. Necesito una equivalente a un quinto que tenga de denominador el 10. Bien, ¿cómo hacemos eso? Pues multiplicando numerador y denominador por el mismo número, que en este caso el número que lo multiplica será el 2 también. 2 por 2, 5 por 2, 10. Para que sean iguales, debo multiplicar el numerador también por el número 2. 1 por 2, 2. Luego, un quinto es lo mismo que 2 décimos. Una vez que tengo esa equivalencia resuelta, cambio un quinto por 2 décimos. Menos 2 décimos por 3 medios. Ya tengo el mismo denominador, resuelvo. Se coloca el mismo denominador y se operan los numeradores. 20 más 2, 22, menos 2, 20. Por 3 medios. Bien, multiplicamos fracciones, entonces, numerador por numerador, denominador por denominador. Os recuerdo que para multiplicar fracciones no es necesario que tenga igual denominador. Pero antes vamos a simplificar esta fracción, 20 décimos. Bien, hemos dicho que para sacar equivalencias lo único que tengo que hacer es multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Pero también podemos sacar equivalencias dividiendo numerador y denominador por el mismo número. Por ejemplo, 20 décimos, si nos fijamos,
numerador y denominador son divisibles entre el mismo número, entre quien es divisible, vamos a hacerlo poco a poco, dividido entre 2. Puedo dividir el numerador y el denominador entre 2 y así obtendríamos 10 quintos. A su vez, podemos dividir 10 entre 5, también es divisible. Tanto el 10 como el 5 son divisibles. Son divisibles ¿entre qué número? Entre 5. Si puedo dividirlo por el mismo número, puedo simplificar la fracción. Divido entre 5, 5 entre 5 a 1, 10 entre 5 a 2. Y 2 partido de 1 es lo mismo que 2. Bien. Entonces 20 décimos lo sitúo simplificado como 2 por 3 medios. Es un número natural, pero aquí lo tenéis, es lo mismo que 2 partido de 1. ¿Cómo se multiplica? 2 por 3, 6, 1 por 2, 2. Y 6 medios son divisibles. Número 3. Hasta luego.